Creo que fue sencilla para aclarar el punto que pretendo llegar. Yo recordé, hermanos, mi infancia. Y yo me acuerdo, hermanos, que en mi infancia éramos muy buenos para mentir. Pero éramos tan buenos para mentir, hermanos, al menos en la familia a la que yo pertenecía, que éramos buenos, tan buenos para mentir, y entre todos sabíamos que así era, que llegaba el momento en que necesitábamos testigos. Necesitábamos testigos. Éramos tan buenos, hermanos, para mentir, que en ocasiones nuestro propio juez era nuestro cómplice. ¿Qué quiero decir con eso? De pronto, hermanos, alguien hacía algo y decíamos, vamos a decir que pasó esto. Hay que decir que sucedió esto otro. Porque era ya tal, hermanos, la mentira, que a uno solo no le creían. Entonces tenía que respaldarse en testigos, pero eran testigos falsos, insisto. Había veces que el juez era mi cómplice. Por poner un ejemplo, no le digas a tu papá. No le digas a tu papá. En otras ocasiones era nada más que no se entere tu mamá. Entonces, hermanos, cambiaban los roles. La única constante que había era que siempre había un testigo falso. Era que siempre, hermanos, había un falso testimonio. Yo me acuerdo, hermanos, que de pronto se juntaban la familia y teníamos que contarle una mentira a alguien, y en ese mismo momento, hermanos, estando de frente, nomás disimuladamente cerraban el ojito y ya sabíamos que iba a ser la mentira. Y ya sabíamos que iba otra persona a apoyar la mentira. Los que pasábamos en ese tiempo, hermanos, no sabíamos lo que hoy yo sé. No sabíamos, hermanos, lo que hemos aprendido. Personalmente, yo no conocía la Biblia, y menos lo que hablaba al respecto. No comprendía, hermanos, lo que hoy estamos aprendiendo. En muchas ocasiones debemos reconocer, y debo reconocer, para mí mentir era solo un juego. Para mí en muchas ocasiones hablar un falso testimonio era solo un juego. Debo reconocer, hermanos, que fui intrigoso, mentiroso, embustero, calumniador. Y usted podrá decir, ay caray, pues pastorcito que me tocó. Y es cierto, hermanos, es cierto. No sabíamos. Y la ignorancia, como les dije en otra ocasión, es el peor enemigo de una persona. Pero más aún, hermanos, la ignorancia bíblica. El día de hoy aprenderemos que Dios aborrece el testigo falso que habla mentiras. Yo le pido, hermano, que disponga su corazón y que sea Dios quien hable en nuestra vida, porque a diferencia de nosotros, hermanos, Dios solo habla verdad. Dios solo habla verdad. Dios, hermanos, nos presenta esta tarde algo muy importante. Porque usted puede decir, hermano, la verdad, yo sí he sido testigo falso. Yo sí he sido testigo y cómplice de alguna mentira, pero yo no la dije. Yo no la dije. Yo nomás le tiré palo, puede alguno decir. Algunos pueden pensar que eso no es tan malo. Algunos pueden creer que eso no es tan grave. ¿Usted cree, hermano, que eso es menos malo? Ya vimos que somos bien buenos para los dichos. ¿Están de acuerdo, hermanos? Ya hay un dicho que dice lo siguiente: tanto peca el que mata a la vaca, ¿cómo que, hermanos? Como el que le agarra la pata. Tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Es decir, bíblicamente es igual, es pecado. ¿Están de acuerdo, hermanos? Ser testimonio y ser testigo de una mentira es igual de pecado que el que la dijo. Dejemos pues, hermanos, que como decía ahorita mi esposa, sea la palabra de Dios la que nos alumbre. ¿Sí? Sea la palabra de Dios la que nos dé luz, la que nos ilumine, hermanos. Y vamos a comenzar con Éxodo 23:1. Éxodo 23:1. Por favor, hermanos. ¿Qué dice? No admitirás falso rumor, no te concentrarás con el impío para ser testigo falso.
Gracias. No admitirás falso rumor. Sopas, mis hermanos. Que comiencen las pedradas. Dios no se agrada de los rumores, hermanos. Dios no quiere ni siquiera ni siquiera que te juntes con el malvado. La versión Dios habla hoy, hermanos, es más clara. Y yo reconozco, hermanos, como les decía ahorita, que muchas veces hacemos algunas acciones por ignorancia. Porque como veíamos, hermanos, en otro tema y como les comentaba ahorita, no hay nada peor que una ignorancia bíblica, hermanos. No hay nada peor que alguien que crea que es una mentira piadosa. Alguien que diga, bueno, sí lo hice, hermano, pero fue para tirarle paro. Fue para que, aquí le va a quedar algo bien claro, hermano. Fue para que recibiera algún beneficio. Fíjese lo que dice la versión Dios habla hoy del Éxodo 23:1. Dice lo siguiente: no des informes falsos. ¿Escucharon? No des informes falsos, ni te hagas cómplice del malvado para ser testigo en favor de una injusticia. No des informes falsos. Permítame, hermano, que se lo explique para que le quede claro. Permítame que se lo ponga en español. No des informes falsos. ¿Cuántos de aquí hemos pedido beca alguna vez en la escuela para un hijo de nosotros? Yo me acuerdo perfectamente, hermanos. Y de verdad no lo hago para evidenciar a mi familia. Lo hago porque es algo que yo viví. Yo me acuerdo perfectamente en la secundaria, en el llenado de una beca que solicitamos, le decían a mi mamá, pero ponle que gane el mínimo. Ponle que tienes nomás un cuarto. No pongas que tienes carro. No pongas que tienes X o Y. Algunos de nosotros en la actualidad, que ya tenemos alguna carrera terminada, ni se te ocurra decir que tiene carrera. Entonces tú empiezas a decir, no, pues eso no está bien, eso no es correcto. Y viene la frase famosísima: si pones eso, no te van a dar nada. Si pones eso, te vas a quedar sin nada. Insisto, es solo un ejemplo, hermanos. Pero muchas veces nos pasa. Eso, quiero que sepan, que es un informe falso. Eso es mentir. Eso es pecado. Eso no es correcto. Eso no está bien. No te hagas cómplice. ¿Qué tiene que ver esto? Hay ocasiones, hermanos, que nos dicen, ¿sabes qué? Te puse de referencia, te van a hablar ahí del programa Solidaridad, ya no sé cómo se llama, Con Salinas de Gortari era Solidaridad. Te van a hablar. Te puse de referencia. Yo me acuerdo, hermanos, insisto, nada más le decían, tú nomás diles que vivo sola. Acabo de saber bien que el Juancho ni me mantiene. Tú nomás diles que no tenemos ni para comer, que tú ves cómo andamos descalzos. Tú nada más diles. Empezaba a tú dile, tú habla, tú di. Por una despensa, hermanos. Por algo que iban a recibir. Pero créanlo, algo que muchas veces recibían esa despensa y la vendían en las segundas. ¿Están de acuerdo, hermanos? Eso es mentir. Eso es un falso testimonio. Algo, hermanos, que muchas veces la gente ni siquiera necesita. Nada más por lograr ese beneficio. Pero se ponen de acuerdo entre varios. Se ponen de acuerdo. O tú nada más di esto. Yo voy a decir esto y tú me respaldas. Yo voy a decir aquello y tú nada más dices que sí. Miren, hermanitos. A veces venían aquí a la presa. Insisto, estoy hablando de mi infancia porque era cuando me tocó, Venían y regalaban costales de papas. ¿A cuántos les tocó? A mí sí. Hay papas en la presa. Y ahí vamos todos a la presa. Y le decían a mi mamá, ¿cuántos son sus hijos? 5. Y ahí vamos, mire, son este y este. Así decía. Pues por cada uno le vamos a dar unas bolsas. Veníamos a gorro, hermanos. Y dejábamos las bolsas de papa. Y ahí vamos otra vez. Pero ahora con mi tía. ¿Cuáles son sus hijos? Esos. ¿Esos? ¿Y usted tan chavalita? Y nosotros hacíamos carita de... Falso testimonio, hermanos. Mentira. Insisto, yo lo veía como broma. Créanmelo.
Al último andábamos mi hermano Rafa y yo tirándonos con las papas. De tantas papas que habíamos juntado. ¿Me explico, hermano? Falso testimonio. Y yo le aseguro que por andar de tramposos dejamos injustamente sin ese beneficio a otra persona que ya nunca vio. ¿Me explico? Dios aborrece el falso testimonio, hermanos. Dios aborrece el testigo falso. Dios aborrece el que habla mentiras. Si lo haces, ya no lo hagas, mi estimado. Si lo hiciste, pide perdón. Porque es algo que a Dios no le agrada, hermanos. Es algo que Dios repudia. Es algo que Dios aborrece. Es algo que Dios abomina, hermanos míos. Un hijo de Dios debe buscar agradar a Dios. Un hijo de Dios, hermanos, está hoy frente a un gran reto. Estamos hoy, hermanos, frente a un gran reto. Porque, hermanos, es complicado para una persona no decir mentiras. ¿Están de acuerdo? Y más cuando estás acostumbrado a decirlas constantemente. Es complicado, hermanos, para una persona no decir chismes. ¿Están de acuerdo, hermanos? Es complicado, hermanos, para una persona no caer en rumores. Es complicado, hermanos, pero no es imposible. No es imposible. Es una tristeza, hermano, lo que le voy a decir a continuación, pero también es una realidad que sucede muchas veces con un cristiano. Alguien, hermanos, quiere que un rumor se extienda y desafortunadamente lo primero que dicen es: pues platícale al hermano, platícale a la hermana. Al cabo ellos dicen que su pechito no es bodega. Ese hermanito, tú nomás hazle llorón y todo se cree y todo platica. Todo se cree y todo platica. Cuidado con eso, mis hermanos. Cuidado con eso. Lo vimos ya, hermanos, en nuestra serie de los 10 mandamientos, ¿se acuerdan? Este es un mandamiento, hermanos, para el pueblo de Dios. Vayamos a verlo. Éxodo 20:16, por favor. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Escucharon? La traducción lenguaje actual dice lo siguiente: no hables mal de otra persona, ni digas mentiras en su contra. No hables mal de otra persona, ni digas mentiras en su contra. Hablar mal de alguien, hermanos, ojo con lo que te voy a decir, aunque sea verdad, no es correcto. ¿Me escucharon, hermanos? Hablar mal de alguien, aunque sea verdad, lo que es ese alguien no es correcto. ¿Sí? De pronto estás enfrente de alguien, te lo voy a poner para que te quede bien claro. Estás platicando tú afuera de tu casa y va pasando la piojos. A eso me refiero, para que no se me confundan. Y están tú, tu mamá, o tú y tu hija, y luego, mira, mamá, va la piojos. ¿Es verdad? Sí, es verdad. La devolvieron de la escuela por piojosa. ¿Qué ganas con decir eso? ¿Me explico? ¿En qué beneficias? ¿En qué ayudas con hablar mal de ella? ¿Es verdad? Sí, es verdad. Es piojosa. Pero si no ayudas en nada, hermano, evítalo. Evítalo. No hables mal de otra persona. No hables mal de otra persona. El cristiano, hermanos, debe evitarlo. Hablar mal de alguien es poner su reputación en tela de juicio. Es, hermanos, cuando hablamos mal de alguien, normalmente solo para dejarlo mal parado. Si usted no va a hacer algo para corregir el detalle de la otra persona, mejor no lo haga. Hablar mal de una persona, hermanos, es desagradable al Señor. A Dios no le agrada. Perder tu tiempo en eso, en vez de ocuparlo en algo bueno, hermano, es algo que, créanmelo, lo va a separar del gozo de Dios. Buscar afectar a alguien, hermanos, o sacar provecho de un asunto. Peor aún, hermanos, cuando es algo que no nos consta. Porque muchas veces, hay verdad, piojos. Pues la chiquilla esa tiene piojos. Pues dicen. ¿Me explico? ¿Te consta?
No, pero dice. Y me dijo la hermana siempre dice la verdad. Porque va a la iglesia. Hablar algo, y peor aún, cuando no nos consta, es algo que desagrada a Dios. Decir algo que no es, hermanos, es un testimonio falso. Pónganme mucha atención, por favor, hermanos, porque es algo que pasa mucho. Les puse un ejemplo secular, voy a llamarlo de esa manera, donde se habla algo que no está comprobado, donde se habla algo porque me dijeron, donde se habla algo porque es lo que dicen. Pónganme mucha atención, porque ahora lo voy a cambiar a la vida espiritual. Abundan iglesias con este pecado. Escuchó bien, abundan iglesias con este pecado. Sacar provecho de algún asunto. De pronto, hermanos, sale un pastor, y lo pongo entre comillas, bendecido. Un pastor, hermanos, ungido por el Señor. Un pastor que Dios le contesta todo, Dios le suple todo, Dios le responde a todo, Dios le da todo lo que Él quiere, Dios le da, ponen, hermanos, ejemplos tan torpes. Por ejemplo, algo que dice la palabra del Señor, que dice: puse mi pie sobre este terreno. Y algo dice la Biblia, no recuerdo exactamente, pero creo que dice: lo que pisares y lo declarares es tuyo. Y allá andan, hermanos, diciendo. Yo me acuerdo de una persona, era una líder de la iglesia a la que pertenecíamos anteriormente, que dijo, miren, y lo dijo públicamente, ese hermanito fue y tocó un carro y oró por él, y el Señor se lo dio. Hagamos lo mismo, hermanos. Y toda la gente, como querían un carro, ¿quién no quiere un carro nuevo, hermano? Yo pienso que la mayoría preferiríamos un carro que andar en el camión. A la gente le brillaron los ojitos, la gente se emocionó. Y más cuando esa persona dijo: la semana que entra estará aquí de invitado. Dice que a la siguiente semana se llenó el lugar. Hermanos, ni siquiera le constaba, ni siquiera sabía que era cierto, pero pensaron, hermanos, y se prestaron para hacerlo eso. Eso solamente, hermanos, demuestra que la gente es ignorante, que la gente, hermanos, es neófito en la palabra. Pero no nada más los que lo hacen, sino los que lo siguen. Los que lo siguen. Miren, hermanos, permítanme que haga un pequeño paréntesis para después volver al tema. Yo me gozo, hermanos, yo me gozo en las veces que escucho de ustedes mismos que ahora son valientes, hermanos, que ahora, hermanos, confrontan a esos falsos testimonios, a esos testigos falsos, hermanos. Yo me gozo, hermanos, cuando sé y me entero que ahora ustedes no se dejan deslumbrar, a pesar, hermanos, de que estén pasando por esa carencia. Teníamos mi esposa y yo en el instituto un maestro, te acordarás, Maciel, creo que se apellidaba. Ese hombre decía: miren, yo no sé cómo le hace mi esposa, hermanos, pero es tal mi fe que yo voy, vamos al supermercado, dice, y yo voy y vamos echando mandado al carrito, y yo le digo a mi esposa: ve y paga, te espero afuera, y no le doy dinero. Y tú te acordarás, y él es mi testigo. Ya no pusimos de acuerdo. Y él decía: y si yo tengo fe, más fe tiene mi esposa, porque yo me salgo y la espero afuera y ella se va sin dinero y sale con el mandado. Yo no sé cómo le haga, pero el Señor nos da el mandado que queremos. Yo le iba a decir a mami: oye, ¿cómo vamos a hacer? Pero dije, si le digo eso me va a poner un poco mejor. No nos constaba, hermanos, pero créanmelo, tanto mi esposa como yo en algún momento platicamos eso con otras personas, porque nuestra ignorancia, ¿sí?, nos deslumbraba. Hermanos, yo me gozo de verdad en lo que ustedes leen, en lo que ustedes dicen, en lo que ustedes hacen, en cómo ustedes van aprendiendo a defender la palabra del Señor. Y qué bueno,
Y si ustedes ven algo incorrecto, hermanos, y si ustedes ven algo, aunque sea aún, incluso, insisto, de iglesias, confróntenlos. Y qué bueno. Y díganle, ¿sabe qué? Eso que usted está diciendo no es cierto. Por ahí no va. Por ahí no es. ¿Eso lo enseña la palabra? ¿O se la pongo más fácil, hermano? Diga lo que dijo el pastor John MacArthur, ¿va? Si no tiene capítulo y versículo, no me lo diga, porque no lo creo. No les extrañe, hermanos, que esa persona a la que usted paró de golpe ya no lo visite. No les extrañe, hermanos, que esa persona a la que usted paró de golpe le deje de hablar. Pero voy a ir más allá, hermanos. Escúchenme, por favor. No les extrañe que esas personas a las que ustedes confrontaron empiecen a decir mentiras en su contra. Empiecen a levantar falsos testimonios en su contra. No les extrañe, hermanos, que empiecen a hablar mal de ustedes. Pero sigan adelante, hermanos. Sigan firmes. Porque ellos están pecando contra Dios. Y Dios aborrece el testigo falso que habla mentiras. Hermanos, la gente se inventa cada tontería, aún en las iglesias. Nos ha tocado vivirlo, hermanos. Insisto, lo digo esto por experiencia propia. De pronto llegaron con nosotros hace tiempo unas personas que dijeron que en X lugar, en X congregación en este lado, había una persona que le salía aceitito por el brazo. ¿Te acuerdas? No. Las manos. Por las manos. Le salía aceitito por las manos. Y oraba por la persona y de repente ya estaba todo derramado y empezó a ir mucha gente, hermanos. Y la gente decía, no, es que sí me sale. No, es que de verdad sí es cierto. No, hombre, mira, yo sentí una unción y que... La ignorancia. Y empezaron a hablar lo que no estaban seguros, lo que no estaba comprobado. Tiempito después se descubrió que era una trampa, que la persona se ponía aquí las cosas para que se le saliera el aceite, unas bolsitas. Engaño, mentira, pero sobre todo, hermanos, falso testimonio, porque la gente fue a empezar a platicar a todos los demás lo que en su iglesia ocurría. Se inventan cada tarugada, hermanos, y empieza todo como un rumor, algo que realmente no es verdadero, hermanos. Yo quiero que sepan, eso es algo que Dios abomina, es algo que Dios no agrada, es algo que no es correcto. Dios aborrece eso, pero Dios se goza con los valientes, hermanos. Dios se goza con aquellos que confrontan la mentira, con aquellos hermanos que, como dijo Pedro, defienden el evangelio. Pero eso, hermanos, incluirá aún a los que, como decía ahorita, no sé si fue Abby o Marvin, se creen buenos. No es nada nuevo, hermanos. Mucha gente se cree bueno, se cree digno, se cree, hermano, merecedor. Vamos a otro ejemplo en la Biblia. Marcos capítulo 10. Marcos, el capítulo 10. Versículos 18 y 19, por favor. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. ¿Al 20? Al 19. Ok. ¿Sí? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. En este pasaje, hermanos, que acabo de leer Iván, hay un montón de información, pero hoy, hermanos, solo quiero enfocarnos en el tema. Llega un joven con Jesús. Llega un joven con Jesús queriendo saber qué debe hacer para heredar la vida eterna. Jesús, hermanos, le pone los requisitos. Uno de esos requisitos que Jesús le pone es precisamente, se los voy a leer. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes. ¿Qué dice ahí? No digas falso testimonio. No digas falso testimonio. El Señor le dice al joven lo que tiene que hacer para heredar la vida eterna, pero al final
el joven se fue triste. ¿Por qué, hermanos? Porque él se creía bueno. Porque Jesús, hermanos, le tuvo que decir lo que no hiciera. Si usted se fija y si usted pone atención, Jesús le dice todo lo que no debe de hacer. No mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, es decir, no. ¿Por qué Jesús le dijo eso? La respuesta se la doy yo mismo, hermano. Porque este joven estaba convencido de que lo merecía. Este joven, hermanos, estaba convencido de que todo lo había hecho bien, que ahora se merecía un premio. Oh, hermanos, tengamos mucho cuidado con esto, porque este joven realmente tenía un corazón torcido, hermanos. El corazón perverso siempre tratará de convencerse de que sus actos no traerán complicaciones. El corazón perverso siempre tratará de convencerse de que sus malas acciones, de que sus malos actos es algo que lo destruirá, hermanos. Dios aborrece el falso testimonio. Dios aborrece el testigo falso que habla mentiras. Dios siempre, hermanos, nos dice lo que no debemos hacer, porque Él conoce perfectamente nuestro corazón. Hermanos, dejemos de pensar en rumores, dejemos de andar en chismes, ya no nos prestemos, hermanos, para las mentiras. Ahora somos hijos de Dios. Ahora debemos tratar, hermanos, de hacer lo que a Dios le agrada. Ahora debemos ser sabios, hermanos, y pedir esa sabiduría. Ahora debemos, hermanos, pensar en lo puro, pensar en lo honesto, pensar en lo verdadero. Ya no más, hermanos, pensar en sacar ventaja o beneficio, pero sobre todo afectando a otra persona. Sacar ventaja o beneficio a costa de otra persona. Dios, hermanos, conoce cada tendencia de nosotros. Yo les aconsejo, dejemos, hermanos, de hacer y practicar este pecado. Si tú al día de hoy lo practicas, ya no lo hagas, hermanos. No levantes falso testimonio. Ya no digas algo que no es. Ya no digas, mi amado, algo que no te consta, algo que no has confirmado. Hay muchos pasajes en la Biblia, hermanos, que nos enseñan acerca de falsos testimonios, haciendo uso de ese falso testimonio para sacar una ventaja. Pero vayamos a uno que es muy popular. Vamos al primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes, el capítulo 21. Y si alguien me ayuda, por favor, léamelo así, como va corridito, del 1 al 10. Primero de Reyes 21, del 1 al 10. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa. Y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: guárdate Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora el rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo, y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad de Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo. Y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan: tú
tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Gracias, Kim. Y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Aquí vemos, hermanos, un ejemplo de un falso testimonio. Dios aborrece el falso testimonio. Esta mujer Jezabel, hermanos, era una mujer cruel y despreciable. Era despiadada como ella sola. Obviamente, hermanos, sabía a quién buscar. Esta es la razón, hermanos. Algunas versiones dicen, dice la palabra sinvergüenza. Ella sabía, hermanos, a quién ir, a quién acudir. Alguien, hermanos, sin problemas para mentir. Otra versión, de hecho, dice perversos. Déjeme que lo busque. ¿Dónde dice aquí? En el 10. Dice: y poned a 2 hombres perversos. Otra versión, hermanos, menciona la palabra más original, que es la palabra Beliales. Dice hombres Beliales, es decir, hijos del diablo. Literalmente, hijos del diablo. Y pon a 2 hombres hijos del diablo delante de él. Hermanos, en el tiempo de lo que acabamos de leer, aquí en el libro de Reyes, entre más testigos, mayor posibilidades había de ganar. No había como hoy, hermanos, abogados ni juicios legales. Entre más testigos, hermanos, tenías más posibilidad de ganar. Del testimonio se dependía incluso la vida de una persona. Se dependía entonces mucho, hermanos, de la fidelidad de la persona en su testimonio. Era, hermanos, obviamente posible alterar el testimonio, alterar, hermanos, el veredicto por medio de las mentiras que la gente usara. Aquí se muestra, pues, hermanos, un falso testimonio. La palabra nos dice que Acab estaba triste porque no tenía un terreno que quería. Acab era el rey, hermanos. Era el rey. La gente obviamente sabía lo corrompido que era. Aparte, hermanos, nos dice la palabra del Señor que un israelita nunca vendería su herencia. Nunca lo haría. Pero Jezabel, su esposa, levantó 2 testigos falsos. Es una historia larga, hermanos, la de esta mujer. Nabot fue presentado ante el consejo. Por medio de esos testimonios fue declarado culpable. Y como les puse en esa imagen, hermanos, fue apedreado. Ya muerto, pues el rey podía tenerlas y tomar las tierras como él quisiera. Usted podrá decir: bueno, hermano Eri, pero que cuando se moría el papá, por lógica, no quedaba la herencia a los hijos. ¿Están de acuerdo, hermanos? ¿Por qué, pues, no se la quedaron sus hijos? Miren, hermanos, la gente mala inmediatamente piensa en todo. Recuerden lo que ya vimos. La gente mala, hermanos, se la pasa maquinando ideas perversas. Su corazón está en el continuo mal. Dice la Biblia que se duermen pensando en la maldad que harán mañana. ¿Por qué les digo esto? Porque fíjese lo que dice Segundo de Reyes 9:26. Ahí nomás denle un poquito para adelante. Segundo de Reyes 9:26. Se los leo, hermano. Que yo he visto ayer la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos, dijo Jehová. Yo he visto ayer la sangre de Nabot y la sangre de ¿qué, hermanos? De sus hijos. De sus hijos. Mataron también a su familia, hermanos. No nomás mataron a Nabot, mataron a todos, para que no hubiera herencia, para que no hubiera quien se quedara con esas tierras, para poder cumplir su cometido. Ahora el rey tenía la tierra gratis, lo que antes no le quisieron vender. Estos hicieron, hermanos, algo abominable ante Dios. ¿Quieren más ejemplos, hermanos? Vamos, por favor, a Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6. Se los leo del capítulo 9 en delante.
Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu que hablaba, con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Entonces sobornaron a unos ¿para qué, hermanos? Para que dijesen que dejaran. Lea a alguien el versículo 13. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Y pusieron testigos falsos. Y pusieron testigos falsos. Hermanos, para no hacerla más larga, es una historia que todos sabemos. Esteban fue apedreado. ¿Se acuerdan? Esteban fue muerto, hermanos. Esteban fue apedreado porque pusieron falsos testigos que dijeron que Esteban decía palabras blasfemas. El testimonio de esos dos hermanos trajo consecuencias. Esteban fue pues muerto por un falso testimonio. Pero déjenme que vaya todavía más lejos, hermano, para que le traiga un ejemplo de un falso testimonio, para que le quede todavía más claro, hermano, el por qué Dios aborrece el testimonio falso que habla mentiras. Porque a Jesús mismo, hermanos, le pasó. ¿Escucharon? Mateo 26, 59. Mateo 26, 59. ¿Qué dice, hermanos? Los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falsos testimonios contra Jesús para entregarle a la muerte. Gracias, hermano. El pasaje paralelo, hermanos, de Mateo 26, 59 es Marcos 14, 56. Y Marcos 14, 56 dice lo siguiente: porque muchos daban falso testimonio contra él, pero sus testimonios no concordaban. Es decir, mucha gente, hermanos, llegaba y quería hablar mal contra Jesús, pero no se ponían de acuerdo, no decían lo mismo. Entonces, hermanos, los líderes buscaban más y más y más personas para hacerle daño al Señor. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. Los líderes buscaban falso testimonio contra Jesús. Dice la Escritura que trajeron muchos testigos falsos. Hermanos, abunda la gente que miente. Abunda, hermanos, la gente que se deja manejar por chismes y rumores. La mentira, hermanos, se va apoderando de la persona y llega el momento, hermanos, que con tal de ser beneficiado, ya no les importa mentir. Ya no les importa, hermanos, lo que pueda pasar. Menos les importa el daño que otra persona puede recibir. Mientras le den su despensa, quien se quede sin mal, ni modo. Mientras logre mi objetivo, quien se ve afectado, ni modo. Todo con tal, hermanos, de salir beneficiados. Hoy pasa lo mismo, hermanos. Hoy pasa lo mismo. Y desafortunadamente, y para tristeza, hermanos, pasa lo mismo en la iglesia. Hay gente que levanta falso testimonio. Hay gente que cuenta, hermanos, mentiras de otra persona, de otro hermano en la fe, de otro hermano que está tratando de hacer lo correcto, pero como ya lo superó, lo pongo entre comillas, espiritualmente, lo quiere ver cayendo. Su egoísmo, hermano, no permite que otra persona que tenga menos tiempo que él en el Evangelio lo deje crecer y empiezan a afectarlo. Empiezan a hablar mal de esa persona, empiezan a difamarlo y empiezan a buscar a quién contaminar. Lo malo, hermano, es cuando la iglesia se deja manosear por esas mentiras, por esos engaños. Lo malo, hermanos, es cuando la iglesia permite que entre a la congregación gente mentirosa y embustera, hermanos. Gente que levanta falsos testimonios contra otro, aún en la misma iglesia. Dice la palabra, hermanos, que con Jesús llegaron muchos. ¿Están de acuerdo? Pero si alguien me ayuda a leer el versículo 60 ahí mismo. Veamos qué dice. Y no lo hicieron porque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron dos testigos falsos. Hasta ahí aquí.
Buscaron muchos, pero al fin llegaron muchos. Dice un dicho: el que busca, encuentra. Buscaron y buscaron, hermanos, hasta que encontraron a dos que se pusieron perfectamente bien de acuerdo, que dijeron exactamente las mismas palabras, que coincidieron en su falso testimonio, hermanos, y ahí lograron su objetivo. Después de buscar mucho, hasta que por fin, dice, hasta que por fin vinieron dos testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días edificarlo. Les decía ahorita, un falso testimonio es, aunque sea verdad. Yo les pregunto, mis amados, ¿Cristo dijo una mentira? ¿Qué pensaron o qué interpretaron las personas cuando Cristo dijo, puedo? Se los leo literalmente. Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. ¿Dijo Cristo eso? ¿A qué templo se refería? A él. ¿Qué fue el pretexto que pusieron los falsos testigos? Levantar el pueblo. ¿Quedó claro, hermanos? 2 testigos falsos. Si han notado, hemos marcado mucho y mencionado mucho 2 testigos. Jezabel buscó 2 testigos. Con Esteban llegaron 2 testigos. Con Jesús buscaron mucho hasta que llegaron 2 testigos. ¿Cuál es la importancia del número 2, hermanos? Deuteronomio 17, versículos 6 y 7. Deuteronomio 17, versículos 6 y 7. Alguien que no haya leído, por favor. Fuerte. Por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que haya de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo y después la mano de todos los pueblos. Así quitarás el mal del medio de ti. Gracias, Cristian. Por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiese de morir. El contexto histórico, hermanos, nos ayuda mucho en este pasaje. En Israel, los testigos tenían mucha importancia. Los ancianos, hermanos, dictaban la resolución y era, hermanos, realmente un juicio muy simple. Se basaban en el testimonio de 2 personas. La vida de un acusado, hermanos, dependía de 2 personas. Algo muy importante, hermanos. No era nada más hablar por hablar, Los testigos sabían perfectamente, hermanos, que no podían contar mentiras. ¿Por qué digo esto? Porque hoy para muchos es fácil mentir. Para muchos, hermanos, es fácil establecer un falso testimonio. ¿Por qué? Porque no pasa nada. A lo mucho salgo regañado. Si me descubren, pues a lo mucho a lo mejor, que si me descubre, no sé, Concho que ando hablando mal de él, a lo mucho a lo mejor, pues me va a dejar de hablar. Esa es la razón, hermanos, por la que actualmente hoy es tomado muy a la ligera un falso testimonio. Esa es la razón, hermanos, por la que muchos caen en este pecado. Muchos no saben, hermanos, que están haciendo algo abominable. Muchos no saben, hermanos, que están haciendo algo que Dios considera como aborrecible, como detestable, porque hoy no pasa nada. Pero en tiempos bíblicos, hermanos, los testigos sabían que no podían decir mentiras, porque los testigos, los que acusaban, los que señalaban, los que indicaban, eran los primeros en tirar las piedras. Eran los primeros, hermanos. Dice un pastor, es más fácil decir una mentira que apedrear a alguien. Entonces estos sabían, hermanos, y Dios pone sobre los hombros de los testigos un gran peso. Un gran peso, hermanos, porque ellos eran los primeros que tenían que apedrear al acusado. Llegamos Dago y yo y acusamos a Iván, y el veredicto es culpable. Dago y yo teníamos que ser los primeros en comenzar a apedrear a Iván y después todo el pueblo. Pero Dago y yo comenzábamos. Era mucho peso, hermanos. Era mucho peso. El Señor quería, hermanos, que dejaran clarísimo que no era un juego hablar falso testimonio. Yo quiero que sepas, hermano, que hoy es igual. No es un juego. No debemos dar un falso testimonio, hermanos.
es algo grave. Es algo que debería de preocuparnos. Es algo, hermanos, que debería de ponernos con mucha atención. ¿Por qué, hermano? ¿Qué pasaba si un testigo mentía? Adelántese 2 capítulos más y vaya a Deuteronomio 19, del 16 al 20. Cuando se levantara el testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal del medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Gracias, Carlos. Si el testigo resultaba mentiroso, y al que habían infamado, al que habían, hermanos, habían hecho mal, lo habían condenado a muerte, si el testigo resultaba mentiroso, moría. Moría, hermanos. Para que los demás aprendieran a no mentir. Era un asunto muy serio. Yo quiero que sepan que sigue siendo un asunto muy serio. Dios aborrece el testigo falso que habla mentiras, hermanos. Mentir costaba la vida. Mentir es muy grave, ya lo aprendimos. Levantar un falso testimonio, mis amados, levantar un testimonio para afectar a alguien es pecado. Escúchenme, por favor, hermanos. Escúchenme, por favor. Es mejor que reciban corrección de parte mía a que sea, hermanos, una corrección por parte del Señor. Dejen las murmuraciones, dejen los chismes. No sean parte, hermanos, tampoco de eso. Paren de inmediato, hermanos. Pláticas torpes, pláticas dolosas. Voy a ponerles un ejemplo, hermanos. De pronto llega un hermanito con otro y luego, oye, ¿supiste lo que andan diciendo? ¿Qué? Pues que vieron al pastor salir de una cantina. Oye, me encantan los ojos que hacen, hermanos. Ya se lo imaginaron, ¿verdad? ¿Qué llevaba, hermanos? Eso que se lo imaginaron. Una caguama. Una caguama. Que vieron al pastor salir de una cantina. Y luego todavía más dicen, hay testigos. Hay testigos que lo vieron. Yo hago una pregunta. ¿Para qué hacer esos comentarios, hermanos? ¿Para edificarme? Estoy poniendo el ejemplo de Heriberto. ¿Para dejar bien parado a Heriberto? ¿Para que hablen bien de Heriberto? Puede ser, ¿verdad? Para afectarlo, para afectar a Heriberto. Quiero decirles que este ejemplo que estoy poniéndoles pudo haber sido verdad. Pudo haber sido, hermanos, que yo haya salido de una cantina. Pudo haber sido, hermanos, que me hayan visto salir de una cantina. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque yo trabajaba haciendo muebles para bares y cantinas. ¿Me explico? Pero si el chisme se queda nada más ahí, si los chismosos vieron a Heriberto, no supieron que estaba trabajando, no supieron que estaba cumpliendo con su responsabilidad, no supieron más que levantar un falso testimonio y afectar su vida, ya comenzó el chisme. Y ahora, hermanos, para pararlo, un falso testimonio, hermano, busca normalmente afectar a otra persona, hacerle daño a otra persona, afectar a otra persona, hermanos. No se presten a comentarios infundados, hermanos. No se presten a falsos testimonios. Corten de inmediato. Miren, yo lo voy a hacer, hermanos, porque así lo aprendí esta semana. Así lo aprendí. Si de pronto llega, voy a poner un ejemplo, nada más por ponerlo. Llega, no sé, Marvick. Me dice, oye, ¿sabes qué, Heriberto? Andan diciendo que el Vita anda levantándose en tu contra. En ese momento, hermano, yo le voy a decir, hermana Eva, venga, por favor. Marvin me dice que andan diciendo esto y usted. A
ver qué cara pone mami. A ver qué cara pone Elba. Córtenlo de inmediato, hermanos. Córtenlo de inmediato. No permitan que se levanten rumores que no son, que no van, que no valen, que no tienen fundamento. Pero si llega la persona y me dice, oye, ¿sabes qué? Pues es que andan diciendo X y Y. Ay, caramba. Y qué mala onda. Y qué gacho. Y luego a veces llegan bien santos, ¿verdad? Te lo digo, hermano, para ponernos a orar por ella. Para ponernos a orar por ella. Porque por ahí dicen que anda bien mal. Es más, creo que hasta una vez ya andaba quedando embarazada. El chisme es así, mis amados. El chisme es así. Y Heriberto sí dice, con razón he notado. ¿Me explico? La mente es traicionera, hermanos. El corazón es perverso. No permita que pase. Y de verdad yo se lo digo, si hay alguien en este lugar que llega conmigo con algo así, eso es lo que voy a hacer. A ver si quieren venir a chismearme. Pues mejor voy con Carla. No porque Carla sea chismosa, sino porque a lo mejor Carla responde diferente. Pues voy con Angelita. No, hermanos, no. Dejen de hacer eso si es que lo intentan hacer. No lo hagan. Y si a ustedes llega a alguien así, córtenlo de inmediato, hermanos. Porque ahora usted sabe que Dios aborrece el falso testimonio. Ahora usted sabe, hermano, que Dios aborrece el falso testigo que habla mentira. No le gusta, hermanos. Corten entonces de inmediato para que no nos embarren, hermanos. Para que no estén ustedes en medio de esas acciones. Dios aborrece esos actos. Dios aborrece, hermanos. Dios lo abomina, Dios lo detesta. Usted puede decir, ¡ay, qué Dios tan duro! De hecho, ya más de uno en este lugar nos han dicho eso, hermano. No, ¿sabes qué? Es que yo descubrí que tu Dios y mi Dios no es el mismo. Porque yo tenía un Dios de amor, un Dios misericordioso, un Dios de paz. Y ahí contigo, no, hombre, es un Dios muy feo. Es un Dios muy vengativo. Es un Dios que nada más está viendo cómo castigar. Yo quiero que sepan, hermanos, que Dios es amor. Dios es paz. Dios es consuelo. Pero Dios es justo. Es justo. Y precisamente por eso, hermanos, por amor, Dios odia las acciones falsas y mentirosas. Y Dios lo hace, hermanos, para que la gente no se preste al falso testimonio, a la mentira. Para que no hagan de esas acciones, hermanos, su vida diaria. Miren, aquí lo que acabamos de leer en Deuteronomio 19, 16 al 20, el mismo pasaje lo explica. Porque dice el versículo 20, y los que se quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Los que se quedaren. Es algo que yo he aprendido, hermanos, y que yo me agradezco a mi Señor y yo me gozo. Porque yo sé que los que se han quedado en este lugar, los que no se han ido de este lugar, los que siguen en este lugar, a pesar de lo que hablamos en este lugar, a pesar de las enseñanzas que presentamos en este lugar, es porque han aprendido. Es porque son temerosos de Dios. Es porque quieren agradar a Dios. Y eso es bueno, hermanos. Y así debemos seguir. Es por amor que Dios hace lo siguiente. Te pongo un ejemplo. Tienes 2 hijos y uno hace una maldad, una travesura, una vagancia, qué sé yo. Llega papá y le pone las nalgadas y está el otro hijo ahí presente. ¿Qué le dice papá al hijo otro? Pórtate bien, porque si no, ¿qué? Te pego, muy bien, Diego. Porque si no te va a pasar lo mismo. ¿Sí? ¿Lo haces por querer maltratar al hijo? No. Lo haces para que el hijo aprenda que corregiste una acción mala y no vuelva a pasar. ¿Quedó claro, hermanos? Lo mejor me porto bien. Porque yo sé que si no me porto bien me va a tocar a mí. La palabra, hermanos, nos enseña que Dios no tiene por inocente al culpable. ¿Están de acuerdo? Nos enseña también, hermanos, la palabra del Señor, que el culpable tendrá su paga. Vamos a hablar, hermanos, de acá y que saber un poquito más.
Dos personajes que hicieron lo malo ante el Señor. Ellos consiguieron testigos falsos, ellos engañaron a los jueces, en teoría ganaron, hermanos, y lograron su objetivo porque se quedaron con la viña de Nabot. ¿Están de acuerdo? Yo quiero que sepas, hermano, que podrás engañar a todo el mundo. Podrás engañar a todos, pero también quiero que sepas, hermano, que Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Vamos a ver cómo terminaron estos dos hombres. Primer libro de Reyes 22. ¿34? ¿Alguien lo tiene? Y un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura, por lo que dijo él a su cochero: da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Ahora voy a leer yo el versículo 38. Y lavaron el carro en el estanque de Samaria, y los perros lamieron su sangre, y también las rameras se lavaban allí, conforme a la palabra que Jehová había dicho. Así terminó acá, hermano. Ahora vamos al segundo libro de Reyes, capítulo 9, versículos del 30 al 37. Segundo de Reyes 9, del 30 al 37. Se los leo, hermanos. ¿Ya llegaron? Vino después que hubo a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Y cuando entraba Jehú por la ventana, ella dijo: ¿sucedió bien a Zimri que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él. ¿Cuántos hermanos? 2 o 3. ¿Cuántos testimonios se requeriría? 2 o 3, ¿verdad? Él les dijo: echadla abajo. Y la echaron, y parte de su sangre salpicó la pared y en los caballos, y él la atropelló. Entró luego, después que comió y bebió, y dijo: id ahora a ver a aquella maldita y sepultadla, pues es hija de rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron. Él dijo: esta palabra de Dios, la cual habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo: en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel. Segundo de Reyes 9, versículo 10. ¿Quién dijo esas palabras? Léalo alguien fuerte. Segundo de Reyes 9, 10. Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien le sepulcre. Enseguida abrió la puerta y echó agua. Versículo 6 dice: y él se levantó y entró en casa, y el otro derramó aceite sobre su cabeza, y le dijo: así dijo Jehová Dios. Así dijo Jehová: a estos se los van a comer los perros, y no va a quedar nada de ellos. Así dijo Dios de Israel. Hermanos, Dios aborrece el testigo falso que habla mentiras. Dios lo aborrece. Y lo más importante, hermanos, Dios no puede ser burlado. Así que yo te digo hoy: cuidado, mi hermano, cuidado en qué utilizas tus palabras. Esta mujer Jezabel, hermanos, hizo todo mal porque era perversa. Como leímos al principio, envió y escribió cartas a nombre de su esposo. Y luego, hermanos, la selló con el anillo del esposo. Esta mujer, hermanos, incitaba a su marido. Esta mujer, hermanos, planeó todo lo malo. Dio falso testimonio contra Nabot, pero recibió juicio directo de Dios. Al igual que acá. Al igual que acá, hermanos. Y como dijo la Escritura y como decía la palabra, ellos murieron en el mismo lugar donde mataron a Nabot. Jezabel, hermanos, pensó que ya la había librado, porque pasó tiempo para que se cumpliera lo escrito. Dice la Escritura que un eunuco la arrojó por la ventana. La arroja el eunuco, pasa un carro y la atropella. Pero ¿qué tanto? ¿Cuál sería el prestigio y la fama de esta mujer, hermanos?
que la matan, la ven muerta y le dicen, espérate, que vamos a comer. Eso dice la Biblia, yo no lo dije. Imagínate, está ahí la persona muerta y luego, ay, déjala, Cristian, vamos a comer primero, ahorita venimos y la recogemos. Se fueron, comieron y luego dijeron, vamos a ver qué pasó. Ya para ese entonces, hermanos, los perros habían hecho su trabajo. ¿Qué tienen que ver los perros? Yo te puedo decir, ay, las mascotas, era la mascota del rey. Ahorita los perros son mascotas de nosotros. En tiempos bíblicos, los perros eran un animal inmundo. Era un animal, hermanos, despreciable. Era un animal que vivía a las afueras de la ciudad. Era lo peor que podía pasar. Y los perros, lo peor, se comieron a Jezabel, algo inmundo. Y Dios así lo mandó. Dios aborrece, hermanos, el falso testigo que habla mentira. Aquí se cumplió la palabra. Ella murió, hermanos, por haber matado a un inocente. ¿Se fijan? Van atando los cabos. El que hablara en falso testimonio sufrirá lo mismo que le hicieron a Nabot, lo mataron. ¿Cuál fue el destino de ellos? La muerte. La diferencia fue, como eran reyes, eran autoridades, se sentían intocables. Así muchos el día de hoy, hermanos, se sienten intocables. Creen que pueden hacer lo que les da su gana. Creen que pueden hacer lo que ellos consideran mejor. No, para todos llegará juicio, hermanos. Para todos. Para todos. A esta mujer, cuando le iban a enterrar, los perros ya se la habían comido. El testigo falso, hermanos, no quedará sin castigo. Yo quiero decirte, hermano, que el mismo Dios que hizo eso contra Jezabel y contra Acab es el mismo Dios de hoy. Quiero que sepas también que, como lo vimos, es un Dios inmutable. Es decir, no cambia. No cambia. ¿Por qué lo digo, hermano? Porque todos tenemos ese reto, hermano. Todos los días tenemos ese reto. Hablar algo indebido, hablar algo sin fundamento, cruzarnos, hermanos, con alguien que quiere sacar ventaja en una mentira y luego hacernos partícipes, hermanos. El cristiano debe saber todo esto. Ahora tú eres pueblo de Dios. Ahora ya no debemos ser como antes, hermanos. Ya no debemos ser como antes. Ahora debemos ser íntegros. Ahora debemos ser fieles. Ahora debemos ser justos. Ahora debemos ser rectos, hermanos. No te metas pues con alguien que no es así. Aléjate de los que viven entre mentiras. No te juntes con ellos, hermanos. No te juntes con el que le gusta infamar a la gente. Y si tú eres ese, si tú eres el mentiroso, si tú eres el difamador, si tú eres el embustero, arrepiéntete. Arrepiéntete y deja de hacerlo. Arrepiéntete y pide perdón. ¿Y sabes qué? Sigue adelante. Sigue adelante. Si tú eres un hijo de Dios, hermano, ahora debes hacer lo que Dios ama. Ahora debes practicar, hermano, lo que a Dios le agrada. Dios aborrece el testigo falso que habla mentira. Pero está al otro lado, hermanos. Está al otro lado de la moneda el testigo que habla verdad. El testigo verdadero. Proverbios 14:5. Proverbios 14:5. Dice lo siguiente, hermanos. El testigo verdadero, ¿qué? No mentirá. Mas el testigo falso, el testigo verdadero no mentirá. No mentirá, hermanos míos. ¿Por qué no debemos mentir? ¿Por qué debemos ser verdaderos? Simplemente, hermanos, porque es algo que desagrada a Dios. Dios nos sacó de la inmundicia, hermanos. Dios nos ha limpiado con la sangre preciosa de Cristo. Ahora, hermanos, tú y yo vamos caminando a la perfección. Dios nos salvó, hermanos. Créanmelo, Dios nos salvó cuando no teníamos ni forma ni propósito. Pero ahora Dios nos está dando forma. Dios nos está dando forma. Yo quiero que les quede bien claro, mis hermanos. Necesitamos ser podados. Todos los hijos de Dios. Todos. Necesitamos ser podados. ¿Qué es ser podado, hermano Eri? Dios necesita quitarte lo que te estorba. Cuando podas un árbol, ¿qué haces, mi amado?
quitas la ramita seca, quitas la rama que está caída, quitas la rama torcida, quitas la rama que estorba para el crecimiento, quitas, hermano, todo lo que afecte al árbol. ¿Estás de acuerdo? Necesitamos ser podados. Necesitamos, hermanos, que el Señor nos quite de nuestra vida lo que nos estorba. ¿Va a doler? Sí, pero es necesario. Y es por amor. El Señor, hermanos, nos va dando entonces forma y nos va dando un propósito. ¿Cuál es el propósito de un hijo de Dios? ¿Qué es lo que un hijo de Dios debe anhelar? Llegar a la medida, hermanos, del varón perfecto. ¿Quién es el varón perfecto? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Antes, hermanos, éramos unos mentirosos, éramos unos falsos, éramos unos embusteros. Antes, hermanos, antes, ya no. El ser embustero, el ser estafador, el ser engañoso, el ser mentiroso, el ser falso, nos separa de Dios. Ya lo hemos visto en temas anteriores. Esas son las razones por las que Dios aborrece este tipo de pecados. Porque este tipo de pecados nos separa de su presencia, hermanos. Nos separa de Él. Ahora bien, antes no sabíamos qué hacer. Antes, hermanos, nos dejábamos mover. Antes cambiábamos de opinión una y otra vez. Dígame si no. Llegaba aquel que nos incitaba a hacer lo malo. Lo primero que decíamos, lo digo a nivel personal, es: bueno, pero es la última vez que te ayudo. Es la última vez que cuento mentiras por tu culpa. Es la última vez que te protejo. ¿Cuántas veces dijiste es la última vez? Y yo te aseguro, volvías a caer. Pero ahora ya no, hermano. Ahora ya no. Hemos aprendido, hemos crecido, hermanos. Ahora sabemos que nuestra palabra tiene peso. ¿Dicen amén? Amén. Ahora sabemos, hermanos, lo que dice la Escritura: que tu sí sea sí, que tu no sea no. Ahora ya sabemos, hermanos. Ahora ya sabemos todo. Perdón, ahora ya sabemos que todo lo que no proviene de Dios y de la fe es pecado. Pecado, así de fácil. Antes, hermanos, servíamos al padre de mentira. ¿Están de acuerdo? Pero ahora, hermanos, buscamos ser como nuestro maestro. Buscamos ser como nuestro Señor. Hoy sobre el final, hermanos, ¿cómo se hace llamar Cristo al día de hoy? Apocalipsis 3:14. Vamos al cierre. Apocalipsis 3:14. ¿Qué dice, hermanos? Escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice Jesucristo. Gracias, hermana Emily. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén. ¿El qué, hermanos? El testigo fiel y verdadero. Fiel y verdadero. Ese es Cristo. Ese es nuestro Señor. Hermanos míos, yo deseo de verdad que les haya quedado claro este tema. Yo espero, hermanos, que mis palabras no hayan sido torpes e inútiles. Yo espero, hermanos, que haya transmitido el deseo de Dios para tu vida. Debemos, hermanos, ser fieles. Nuestro testimonio, hermanos, debe ser confiable. Porque aquí, hermanos, en este pasaje, Cristo está haciendo una aclaración. Yo soy el fiel y verdadero. Yo soy el fiel y verdadero. Pero adelantito, hermanos, dice: yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Cristo, hermanos, está diciendo que no eres frío ni caliente. Es decir, no te decides, no eres firme, no eres estable, por lo tanto, no eres confiable. Hermanos, Cristo es la verdad encarnada. Tanto que dijo: yo soy la verdad. Por lo tanto, su testimonio siempre es fiel. Un testigo, hermanos, que es capaz de dar veracidad
una veracidad, hermanos, que ha experimentado, es un hijo de Dios. Y entonces podemos confiar en esa palabra. Quiero terminar, hermanos, si me permite este ejemplo. Que Dios quiera que esto pase en sus vidas. Hay un problema de repente en el trabajo, o en la casa, o en la familia, qué sé yo. Y dice el jefe, vamos a poner un ejemplo. Yo espero, insisto y anhelo que esto pase en tu vida. Hay un problema muy grave y de pronto llega el jefe, ¿qué está pasando? No, pues es que hay testigos que vieron que esta persona robó. ¿Quién estaba? Pues estaba Josué, estaba Pedro y estaba Juan. Y el jefe dice, ¿y qué dice Josué? Ah, pues Josué dice que esto, pero los otros dos dicen lo contrario. Insisto, es mi anhelo, mi deseo, que el jefe diga, créeme a Josué. Él siempre dice verdad. Es un testimonio fiel. ¿Sabe? Es un testimonio seguro. Hermanos, eso debe ser un cristiano. Eso debe ser un hijo de Dios. Pasa un problema, hay una gran diferencia, hay un conflicto entre personas. Llega alguien y luego le dice, no, pues vamos a esperar a alguien que sea el referee. Y ahora llega José Barrera. Ahí viene José Barrera. ¿Tú qué opinas, José? Ah, yo opino que esto y esto. ¿Por qué, José? Porque eso dice la Biblia. Créele a José. Hermanos, eso es lo que tenemos que buscar. Eso es lo que tenemos que lograr. Así debemos de ser, hermanos. Eso debemos ser nosotros, testigos fieles, testigos verdaderos que hablan la verdad. A una costa, hermanos, de perder amistades. Escuchaba un ejemplo durante la semana de uno de ustedes que lo pusieron en una encrucijada. Tú nomás di que nos dieron esas pastillas y esa persona no vio ni supo. Y cuando le preguntaron ¿qué fue lo que pasó? No nos dieron eso. No pasó eso. Lo que nos dieron fue esto y esto. De lo demás a mí no me consta. No voy a mentir. Oh, hermanos, así debemos ser. Hablar verdad. Hablar la verdad. Aunque nos cueste, hermanos, la amistad de alguien. Insisto, y se los he dicho, y ya no quiero decirlo porque luego dicen que ya les digo los apestados. Yo soy el primero, A lo mejor nos vamos a quedar, hermanos, sin las amistades. Pero yo les aseguro, miren, voltéense a ver ustedes. Mínimo, hermanos, tienes 50 amigos. Creo que tú. Dicen amén. Amén. O sea que no estás solo. No puedes decir, no, es que si digo eso me voy a quedar sin amigos. Aquí hay mínimo 50 personas que espero, deseo y anhelo sean fieles y verdaderos como el Señor quiere, hermanos. Iván nos enseñó el miércoles sobre Romanos 9:1 y dice una versión: como creyente que estoy en Cristo, estoy diciendo la verdad, no miento. Además, mi conciencia, guiada por el Espíritu Santo, me asegura que esto es verdad. Oh, mis hermanos. Hemos aprendido, hermanos, que el Espíritu Santo nos ha sellado, que vive dentro de nosotros. Por eso ya no hacemos canto ni entonamos esas cosas de que ven, Espíritu Divino, y que el Espíritu venga y nos llene, y que el Espíritu venga. No, el Espíritu está dentro de ti. Ojalá, hermano, y quiera Dios que tú puedas decir lo que Pablo: el Espíritu Santo es mi testigo. Oh, Señor, el Espíritu Santo es mi testigo. Dios, hermanos, aborrece el testigo falso que habla mentiras, pero Dios ama y se agrada del testigo fiel, del testigo que habla verdad, que sostiene sus palabras. Aquel hermano que sabe que el Espíritu Santo es su testigo, aquel que sabe que el Espíritu Santo es quien nos asegura y confirma la verdad. Amén, hermanos. Amén. Pónganse en pie.